Cara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. 7 minutos sobre las 12 del mediodía y comenzamos ya con esta nueva edición de A Vista del 15M, con Cristóbal Aro y José Guerrero, que nos traerán la actualidad desde un punto de vista diferente. También recordamos que en este espacio nuestras líneas estarán abiertas el 96 250 45 08, donde podéis llamar para realizar cualquier comentario o acercar cualquier duda a nuestros compañeros. Como siempre, previa identificación desde el respeto y siendo más o menos breves. Así que dicho esto, saludamos a nuestro compañero y le damos paso. Cristóbal, buenos días. Hola, buenos días, Raúl, ¿qué tal? Bien, bien, cuéntanos, bueno, ¿y tú? Aquí perfectamente, como cada jueves y como dice la cabecera del programa, la actualidad desde otro punto de vista. Y la verdad es que la actualidad es difícil, porque la televisión dice todo lo contrario. Es difícil tener una opinión crítica, ¿no? y independiente y un poquitín plantearse dudas y preguntas, ¿no? Es cantidad difícil, ¿no? En fin, modestamente en este pequeño espacio que nos concedéis en Radio Buñol vamos a intentar hablar desde otro punto de vista sobre una opinión unánime que está en las televisiones, ¿no? Bueno, antes que nada, por supuesto, un saludo muy especial a la Resistencia, ahí ese grupo pequeño o grande, ya no lo sabremos, de gente que nos escucha todavía a pesar de todos los pesares y a pesar de todas las dificultades, ¿no? Porque ahora van a tener, si tienen un poco de criterio y de independencia de pensamiento, cada vez más problemas para relacionarse con la gente, ¿no? Bueno, y antes de empezar, por supuesto, también agradecer si alguno ocasionalmente tiene un ratito para estar escuchando otra versión de la realidad, pues también agradecerle la escucha y al otro lado. Y como tú has dicho muy bien, si alguien quiere preguntar, criticar, proponer, comentar, cualquier cosilla, ya sabéis que podéis venir aquí también si os apetece y comentar cara a cara los temas que os interesen. Bueno, antes de empezar el programa, me propuse la semana pasada, al empezar el programa este de aquí, enviar un saludo a Octavio, porque lo de privatizar la corona y la iglesia me parece un hallazgo genial. O sea, estamos hablando siempre en una economía capitalista de que el dogma de fe es privatizarlo todo, ¿no? Y sin embargo, fíjate qué curioso, cuando lo planteó Octavio la semana pasada, me di cuenta de que realmente nadie se plantea privatizar la corona, los que quieran tener un rey que se lo paguen, y los que quieran tener una religión, pues que se la paguen también. Me parece un absoluto hallazgo, ¿no? Entonces, quería empezar el programa agradeciendo la intervención de Octavio, y como la de cualquier otro u otra, y recordar precisamente esto, ¿no? De privatizar. La gente que habla mucho de privatizar podría pensar perfectamente en hacer estos dos servicios que sean privados, ¿no? Que cada uno que se los quiera, que se los pague. Nosotros no estamos por la labor, por supuesto. Bueno, empezamos el programa y hacemos el repaso a la actualidad diferente, completamente diferente a lo que nos cuenta la televisión. Por cierto, ay, mira, no me lo he traído. No me he traído los datos, qué pena. A ver si lo tengo por aquí. Bueno, es igual, no pasa nada. Como me acuerdo casi de memoria. No, lo tengo por aquí. Mirad. Quería empezar el programa antes de hablar de las noticias sobre nuestra querida Madre Tierra. Hoy tenemos unas poquitas que nos van dando pie para entender lo que estamos haciendo mal y seguimos haciéndolo. Pues antes de empezar el programa con el tema de Madre Tierra y luego hablaremos de animalitos humanos, yo quería hablar de un tema fundamental ahora, por lo menos para mí, para nosotros. Y es el tema de la manipulación de la información, ¿no? Bueno, ya sabéis lo importante que es la formación de la gente informándole en uno o en otro sentido, ¿no? Depende de lo que le digas que está ocurriendo a la gente, pues va a pensar unas cosas o va a pensar otras, ¿no? Ahora, con las pantallitas a todas horas, por cierto, una cosa que también recomiendo muy encarecidamente, apagad todas las pantallas que tengáis a vuestro alcance, porque desde luego no están haciéndonos ningún bien a la especie humana, ¿no? A ningún aspecto, ¿no?
Pero, en fin, concretamente en el tema de la información, lo único que están consiguiendo es manipular nuestra manera de ver las cosas y nuestros sentimientos al respecto, ¿no? Bueno, pues estábamos comentando el tema de cómo se informa la gente para saber cómo va a pensar, y me enteré durante esta semana, busqué los datos más actualizados del 2021, y para que veáis cómo se forma vuestra opinión, la vuestra, la nuestra, la mía, la de los pequeños, la de los mayores, la de los ancianos y los maduros y los intelectuales, todos, utilizamos diferentes medios. Pero ahora resulta que el 76%, es decir, 8 de cada 10 personas, no leen, solo se informan por lo que dice la televisión. Y claro, tenemos que pensar, por ejemplo, que Antena 3 está informando con imágenes falsas de videojuegos sobre la guerra de Ucrania. Y entonces, claro, cuando piensas en estas cosas, una televisión de la que depende la formación, la opinión y los sentimientos de la gente, debería de ser muy responsable de lo que hace, ¿no? Y no se debería de consentir ni permitir de ninguna de las maneras la manipulación informativa, ¿no? Bueno, pues cuando el 8 de cada 10 personas se informan con la televisión, pues lógicamente puedes deducir que la gran mayoría de la población del mundo, no solamente de España, se cree a pies juntillas, con absoluta certeza, lo que dice la pantallita. Y ya hemos visto que también manipula y miente, ¿no? Luego hay otro dato gravísimo. La mitad de la población se informa por redes sociales. Y principalmente Facebook, Twitter y WhatsApp. Y aquí, en estas redes sociales, no se puede decir precisamente que haya imparcialidad o equidistancia o una información crítica, ¿no? Sino todo lo contrario. En estas redes sociales la gente informa con las tripas, no con la inteligencia, con el cerebro, ¿no? Sino sencillamente con el último acceso de rabia, de odio, de asco, de lo que sea. Así se informa la gente, ¿no? Ya podéis imaginaros el tipo de personalidad que estamos formando en la gente, ¿no? Con una televisión que manipula y unas redes sociales que mienten y solamente son leídas por aquellos que quieren escuchar lo que quieren oír, nada más, ¿no? Con lo cual ya podemos entender de alguna manera que la información, la formación y los sentimientos que vamos a recibir no son precisamente los más adecuados para afrontar la realidad. Pero hay otro problema también gordísimo, ¿no? Y aquí tenemos unas cuantas pruebas que las vamos a ver en el día de hoy antes de empezar a hablar de noticias. Cuando hay un acontecimiento previo a una guerra, la guerra mundial, la primera guerra, cualquier conflicto mundial en cualquier país, lo primero que se pone en marcha es la propaganda. Y la propaganda indica que nosotros somos los buenos y los demás son todos malos, ¿no? Y hay que convencer a toda la gente, porque claro, hay que tenerlos de nuestra parte, todos, ¿no? Todos tienen que contribuir. Imagínate, por ejemplo, la propaganda en la Alemania nazi para prepararse para la Segunda Guerra Mundial. Había que defender Alemania, ¿no? Recuerdo un libro de Hermann Hesse, un escritor alemán, que estaba súper orgulloso de apoyar e incluso se presentó voluntario a las Fuerzas Armadas alemanas porque había que defender a la patria. Era la propaganda, ¿no? Luego descubrió que era propaganda, ¿no? Que los intereses de determinados dirigentes políticos defendiendo a la patria no era precisamente limpio, ¿no? Esos intereses, ¿no? Eso lo descubrió Hermann Hesse y cualquier persona que tenga un poquitín de espíritu crítico y se informe con imparcialidad, que no vea solamente la televisión. Bueno, pues decía yo que la propaganda necesita varios elementos, ¿no? Ahora, con la tecnología, hay un montón de equipos humanos, científicos, expertos, psicólogos, matemáticos, estudiando las fórmulas para conseguir manipular la mente humana, ¿no? Ahora con Internet, con Facebook, con las redes sociales, eso de buscar cómo se puede influir a la gente está muy, muy, muy estudiado. De hecho, los ordenadores utilizan la inteligencia artificial para manipular, para conseguir los likes. Bueno, pues en la propaganda está comprobado ya a lo largo de la historia, la última reciente, que hay algoritmos para controlar las opiniones públicas, los sentimientos, la manera de pensar, todas estas cosas, ¿no?
Y hay unos cuantos mecanismos automáticos, ¿no? O sea, muy comprobados, ¿no? Hay que señalar al enemigo, es decir, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Hay que sembrar odio hacia el contrario, por supuesto. Y una cosa muy importante, hay que convertir en enemigo al que cuestiona el mensaje oficial. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, esta mañana del problema, ¿no? Ahora tenemos una manipulación, una propaganda para decir que estamos en guerra. Bueno, estarán en guerra los que tengan intereses, ¿no? Están pagando las consecuencias la población civil, como siempre, el pueblo, la gente, los ciudadanos. Mientras los dirigentes están en Moscú, en Pekín, en Washington o en Madrid, en sus despachos, ¿no? Mientras mandan a los soldados a que se maten y mientras bombardean a la población civil en todas partes, ¿no? Entonces, el sistema está en que cualquier persona que se pregunte cualquier cosa de estas que estamos planteando nosotros, automáticamente ese es un colaboracionista del enemigo. Automáticamente te consideran parte del bando contrario, ¿no? Es la manera de evitar que puedas pensar. Y, por supuesto, igual que hizo Alemania en las vísperas de la Guerra Mundial, había que hacer propaganda a la población para pensar que era necesaria una guerra. Y nosotros, en estos programas, y yo personalmente, siempre he estado en contra de la guerra porque me parece que es la suprema locura del ser humano. Sea el que sea la que lo provoque y para... el fin, ya lo dijo Eduardo Galeano, el fin de toda la guerra es ganar dinero, ¿no? Entonces lo tenemos clarísimo, yo lo tengo súper clarísimo, ¿no? Para mí la guerra es la cosa más demencial que representa la parte más terrible del ser humano, ¿no? Eso dejémoslo por sentado. Pero esta mañana, por ejemplo, en el programa de la radio de la Buenos Días Buñol, Pilar me ha hecho un comentario que... Pilar, la directora de aquí de Radio Buñol, me ha hecho un comentario que me ha dejado sorprendido, ¿no? Dice, es que parece que las víctimas de la guerra de Ucrania no te afecten tanto. Y fíjate, a lo largo de 10 programas aquí, 11 años ya, en Radio Buñol, a vista del 15M, antes 15M, siempre hemos estado diciendo la absoluta barbaridad que suponía que el más fuerte atacara al más débil, estuviera donde estuviera, ¿no? Y sin embargo ahora la propaganda de la televisión me ha convertido en alguien que es partidario del enemigo. Agárrate. Cuando llevo toda la vida diciendo que a mí me parece la guerra una absoluta monstruosidad. Sea en Irak, cuando la invasión de los Estados Unidos, sea en Afganistán, con la invasión de Rusia o la de los Estados Unidos, sea en Vietnam, sea en Afganistán, en Irak, en Sudán, en Libia, en Palestina, en el Sáhara, o en el golpe de Estado de Pinochet o de Videla o de cualquiera otro de las barbaridades que cualquier gobierno de cualquier país haya montado en cualquier lugar del planeta. Me parece una absoluta aberración de la humanidad. Entonces, que se me estén planteando que yo tengo menos sentimiento por los ucranianos que por los de Senegal, me parece que el objetivo de la propaganda de la televisión ha sido conseguido, ¿no? Me han considerado que estoy tibio con la represión en Ucrania. Agárrate. Bueno, pues para que nos demos cuenta cómo nos manipulan, voy a daros un tuit que me he encontrado justo un minuto antes de venirme a la radio. Si escucháis atentamente, os daréis cuenta, si escucháis y tenéis un poco la mente abierta, por supuesto, ¿no? Si lleváis demasiadas horas delante de la televisión, seguramente ni me escucharéis. Mirad lo que pone aquí, lo que me he encontrado en una red social, en un cartelito de estos que aparecen con un mensaje de alguna gente que tiene la cabeza muy lúcida y que pone en muy pocas palabras las cosas muy claras. Mirad, consejos para evitar estrés por el conflicto Rusia-Ucrania. A. Imagine que estos países están en África.
B. Imagine que Ucrania es Palestina. C. Imagine que estos países están en Oriente Medio. Y D. Imagine que Rusia es Estados Unidos. Con estas simples acciones mentales verá cómo su indiferencia al conflicto crece. Fijaros, ¿os dais cuenta? Si, por ejemplo, hicierais como yo, que no ve la televisión, pues os pasaría como pasa, por ejemplo, con la guerra del Yemen, que no os enteraríais. Y nadie se preocuparía por los refugiados de Yemen, de Sudán, de Somalia, de Palestina, de Afganistán, de Irak, de Libia. No existen. Como no existen, no te preocupas. Como veis, la manipulación consiste en presentar unos problemas y hacer desaparecer otros. El problema conmigo no es que me sean indiferentes la población ucraniana, no. Es que yo considero que un ucraniano no es más ni menos que un senegalés, que un sudanés, que un palestino, que un saharaui, que un libio, que uno de Afganistán. Son todo seres humanos. Y no son unos más que otros, ni menos. Entonces, acusarme a mí o pensar que yo estoy con el enemigo es sencillamente el resultado de una propaganda dirigida a considerar enemigo alguno que piensa que hay otras maneras de ver las cosas. Bueno, una vez explicado más o menos el tema de la manipulación, y vamos a ver más ejemplos ahora enseguida, vamos a hablar de la madre tierra y luego seguiremos hablando de animalitos humanos. Empezamos con las noticias en esta semana solamente, ¿no? Ya sabéis que hacemos un recorrido de las poquitas noticias que recogemos cada semana. Nos cuentan el día 4 de marzo los Pirineos sin nieve por la crisis climática. Ya comentábamos la semana pasada el tema de que Sierra Nevada se gasta no sé cuántos millones de litros diarios de agua para crear nieve artificial, porque claro, como con el cambio climático la temperatura no lo permite, pues hay que continuar con el negocio aunque sea a costa de lo que sea. Comentábamos el día 4 también, un estudio en España revela la profunda contaminación por química y por diferentes elementos de los ríos españoles. Esa es otra cosa, ¿no? Mira, esto mientras estaba leyendo la noticia me estaba dando cuenta de que una de las consecuencias de la manipulación es que como se dedican 24 horas al día a hablar del tema que les interesa exclusivamente, el resto de actividades continúa su marcha, ¿no? Y ahora, por ejemplo, mientras venía para acá, leía que el Ministerio aquí en España está privatizando los fondos de pensiones mientras no nos enteramos, porque estamos 25 horas al día escuchando la guerra en Ucrania, ¿no? O sea que, mientras tanto, continúan los negocios de toda la vida, mientras nosotros nos tienen engañados con la zanahoria de una cosa o de otra, porque ahora es la guerra de Ucrania, hace 3 meses era el volcán, un momento antes era la COVID, unos cuantos días antes era el naufragio del barco español en Canadá. En fin, cada cierto tiempo toca distraernos con unas cosas o con otras, ¿no? Bueno, como decía, la vida siguen haciendo sus negocios mientras nos engatusan con unas cosas o con otras, ¿no? Algunas de ellas son importantes, por supuesto, lo reconozco, ¿no? Bueno, nos cuentan aquí, mira, hablando de cosas importantes. La crisis climática empuja al Amazonas a un punto de no retorno. Se convertirá en sabana. Vale. Como vemos aquí, la vida sigue mientras miramos la televisión. En febrero de 2022 ha sido el segundo más seco y el tercero más cálido del siglo en España. La otra noticia, el día 9 de marzo. Antonio Turiel, este científico, el pobre hombre, digo pobre porque tela marinera estar peleando contra todo el mundo, intentando que la gente se entere de la gravedad del problema y que la gente no quiera enterarse, ¿no?
Bueno, pues Antonio Turiel lleva ya 8 o 9 años informando de la crisis energética, de la falta de materias primas y de que hay que prepararse para un futuro sin muchas cosas que son imprescindibles, ¿no? Pero como nadie le hace caso, pues la realidad nos va pegando bofetadas, ¿no? Por ejemplo, las siderúrgicas paran por falta de energía. Lo comentaban en el periódico de La Vanguardia, hoy también lo comentaban en los diarios económicos. ArcelorMittal y Acerinox paran por falta de energía y Acerinox por falta de níquel. Como veis, Antonio Turiel tiene razón, pero en fin, es triste tener que quedarse solo con eso. Tenía razón, pero no vale para nada, ¿no? Bueno, nos cuentan también la cotización del níquel suspendida en Londres por la barbaridad de subida de precio. Y nos cuentan también que, atentos, estábamos todos muy contentos porque el año 2020 con la pandemia habían bajado las emisiones. Bueno, las emisiones por CO2 baten un récord por el uso del carbón en 2021 por la recuperación económica. No sé lo que vamos a recuperar, no sé si la velocidad de crucero hacia el desastre o la economía, no sé lo que vamos a recuperar, de verdad. Y la última, Australia, emergencia nacional por inundaciones en el este del subcontinente. El cambio climático va a provocar desastres puntuales enormes, pero como estas cosas no se van a publicar nunca jamás, gracias a que los medios de información y las televisiones están controladas por propietarios con mucho poder y mucho dinero, pues no lo van a contar nunca. Bueno, más cosas. Hemos terminado, para que veáis que es rapidito el tema de la madre tierra, que es el asunto fundamental que tendríamos que estar ocupándonos, porque la guerra se va a acabar más tarde o más temprano, pero el cambio climático va a continuar durante unos cuantos cientos de años. Y ya veremos cómo lo sorteamos. Sí, lo sorteamos, que no llevamos marcha, ya lo hemos visto, que seguimos batiendo récords de contaminación. Ahora, como la economía tiene que recuperarse, pues quemaremos lo que haya que quemar, y si nos morimos en el intento, pues mala suerte. Bueno, vamos a continuar hablando de manipulación. Vamos a verlo. Aquí hay unas cuantas frases que me he quedado por aquí a propósito de manipulación, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay un montón de gente que me imagino que se estarán preguntando miles de cosas que no les cuadran. Por ejemplo, con respecto a la guerra, ¿no? Claro, ahora resulta que se están produciendo cambios y donde antes lo hacían unos mal, ahora lo están haciendo otros. Donde antes teníamos que apoyar a unos, ahora tenemos que apoyar a otros. Donde antes teníamos que seguir comprando a unos, ahora no, porque son los malos y hay que comprar a los otros, que antes eran malos pero que ahora no lo son. Y ahora resulta que no le podemos comprar el petróleo y el gas a Rusia, pero le podemos comprar el petróleo a Venezuela, que antes era el demonio con patas. Todo sea por la recuperación. Bueno, como veis, lo del cinismo y la hipocresía pues está a la orden del día, ¿no? Y el que se crea que esté libre de la primera piedra, libre de mal, que tire la primera piedra, ¿no? Bueno, nos cuenta Santiago Alba Rico, un hombre muy inteligente. Dice, el problema no es tanto que no sepamos qué hacer, es que no sabemos ni siquiera qué pedir. Este hombre lo explica muy bien, de verdad. Ante una situación en la que de repente el malo es bueno, el bueno es malo, el malo le necesito seguir comprando el petróleo y el gas porque si no, como me caliento este invierno, y que tengo que continuar fundiendo acero para poder seguir suministrando mi negocio y fabricar coches y tal, pues entonces, claro, es malo, pero se le tengo que continuar comprando. El otro era malísimo, pero ahora, como el otro es más malo, pues le tengo que comprar cuando antes le estábamos bloqueando, ¿no? En fin, cosas de la economía. Como veis, la hipocresía está a la orden del día, ¿no? Y para que veamos muy bien con titulares, para que luego nadie me acuse de que estoy manipulando a la gente, ¿no? Sencillamente voy a leer titulares. Pero vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Lo he probado y funciona de categoría, ¿no? De la misma manera que imaginar que los países de Ucrania y Rusia pueden estar en África y entonces nos importarían un pimiento, pues imaginar que el titular le cortamos un pedacito.
¿Eh? Vamos allá. Y entonces entenderéis cómo se manipula, de verdad. El Ministerio de Interior español ultima un mecanismo rápido y sencillo para dar papeles a los refugiados. Si parara aquí, todo el mundo se preguntaría, pero ¿qué dice el gobierno, el Ministerio de Interior, si lo que estamos haciendo es impedir la entrada de refugiados? Con este titular, si te pones a leer, dices, pero ¿qué dice el gobierno de España? Si Vox está diciendo que está pidiendo ayuda a la OTAN para detener a los inmigrantes, ¿qué está diciendo de dar papeles a los refugiados? Se llama hipocresía, porque el Ministerio ultima un mecanismo rápido y sencillo, con lo cual nos dice que para evitar los problemas de entradas ilegales, lo único que tiene que hacer el Ministerio de Interior es un mecanismo rápido y sencillo para dar papeles, ¿verdad? Mira qué cosa nos da el titular. Pero claro, ahora viene cuando la matan. Un mecanismo rápido y sencillo para dar papeles a los refugiados ucranianos. Ah, vale. Ya entiendo la hipocresía, ya entiendo la manipulación y ya entiendo a dónde me quieren llevar, claro. Otra noticia. Disparos al aire, devoluciones en caliente y 20 hospitalizados en el asalto a la valla. Esto fue el día 4 de marzo. Claro, uno se puede preguntar, si no lee más cosas, el asalto a la valla es en la frontera con Polonia, en la frontera de Bosnia-Herzegovina, la frontera de Rumanía, la frontera de Ucrania, la frontera de Marruecos, la frontera de Libia, la frontera de Palestina con Israel, en Gaza. ¿Cuál es el asalto a la valla? ¿Cuáles son los que tienen derecho a asaltar la valla y cuáles no? Ya lo sabéis, ¿verdad? Unos sí que pueden, los que manipula la televisión, y los otros hay que recibirlos a tiros y devolverlos a su país, ¿no? También sabemos, los que pensamos un poquitín las cosas, que dentro de un tiempo, cuando se acabe esto, los ucranianos serán de la misma categoría que los afganos, los iraquíes, los palestinos, los sudaneses, los de Senegal, los de Marruecos o los de cualquier otro país que no tiene derechos. Pero de momento toca tambores de guerra y ahora hay que apoyar y hacer lo que diga el jefe. Otro titular muy curioso, muy chulo. Este es también de Castañas. Espérate, estoy hablando, fíjate, ya sabéis que yo no leo periódicos de derechas. Bueno, periódicos de derechas no, al decir de derechas me refiero a aquella gente que pone por encima de la vida de las personas el negocio, el dinero, el egoísmo, los intereses y tal, ¿no? Entonces casi todos los periódicos defienden el egoísmo, la competitividad, la productividad, el libre mercado, todas estas milongas que nos venden para decir que primero está el negocio antes que la vida, ¿no? Entonces todos los periódicos que defienden el negocio antes que la vida, pues yo no los leo. Pues yo les llamo de derecha, vosotros llamarlos como queráis. Bueno, pues ya sabéis que yo no leo periódicos de derechas, ni de extrema derecha como ABC, El Mundo o La Razón, ¿no? Pero aún así, en los periódicos digitales también se van colando ya ramalazos. Y aquí apareció un artículo el día 9, creo que era, en un diario digital que cada vez tiene más ramalazos de capitalismo, y nos cuentan, así se convirtió Londres en capital de oligarcas. Oligarcas son estos ricachones que huyen no, a veces ni siquiera huyen, que se van de sus países, o por lo menos de su país sacan el capital para paraísos fiscales o sitios en los que pueden estar disfrutando sin ningún problema y ningún control de sus respectivos países, ¿no? Estos son los oligarcas, la gente que tiene muchísimo dinero, tantísimo como para irse a otro país a llevar su capital y su residencia si les apetece. Bueno, pues Londres es capital de oligarcas de toda la vida mundial. Allí hay dictadores, todos los dictadores sudamericanos,
los Shah de Persia, está todos los oligarcas, todos los millonarios, todos los empresarios que huyen de países en conflicto, los presidentes derrocados, los dictadores, en fin, toda la gentuza, podríamos decir, ¿no? O sea que eso está a la orden del día, ¿no? Y dice, así se convirtió Londres en capital de oligarcas. Ya lo sabemos. Siempre ha sido así, lo va a seguir siendo, pero el titular dice, así se convirtió Londres en capital de oligarcas de Putin, solo de Putin. Como veis, nos pueden dirigir nuestro odio hacia unos, hacia todos, o solamente en particular a un objetivo concreto, ¿no? Lo que decíamos antes de señalar el enemigo y sembrar odio. Bueno, otra noticia. Atentos al titular porque también tiene pelendengues. Bloqueadas 25.000 carteras de criptomonedas relacionadas con el cibercrimen. Hasta ahí todo normal, como diría Antonio Turiel. Ya lo sabemos. La criptomonedas es una manera, un refugio para que gángsters, en fin, corruptos, mangantes, vividores, en fin, toda la gente esta, también de la gente normal y corriente, también compra criptomonedas, por supuesto, ¿no? Pero como esto es absolutamente opaco al fisco, pues les viene de categoría a los grandes defraudadores trabajar con carteras de criptomonedas. También nos enteramos con esta noticia de que los ilusos que se piensen que con criptomonedas no les van a controlar sus cuentas, pues que se vayan desengañando, ¿no? Porque bloqueadas 25.000 carteras, o sea que también se puede bloquear las criptomonedas, ¿no? Nos enteramos de muchas cosas y sabemos leer entre líneas, ¿no? Bueno, pues el titular completo dice lo siguiente. Ya nos hemos enterado todos, ya os lo he contado, que todos los mangantes del planeta Tierra utilizan las criptomonedas como refugio para evitar que los controlen, ¿no? Bueno, pues mira, el titular dice lo siguiente. También en otro periódico digital que tampoco era demasiado capitalista. Bloqueadas 25.000 carteras de criptomonedas relacionadas con el cibercrimen ruso. Vale, otra vez ahí para que sepamos a quién señalar y a quién odiar. Aunque vemos que está muy extendido lo de cometer corruptelas, ¿no? Bueno, más cosas. Otro titular. España dará papeles a 15.000 refugiados. Mira, España es el mismo que produce disparos al aire, devoluciones en caliente y 20 hospitalizados en el asalto a la valla de Melilla. Bueno, pues España dará papeles a 15.000 refugiados. Algunos se podrá pensar ingenuamente, ya sabemos que no, que va a dar papeles a los pobres africanos que están intentando llegar a Europa para no morirse de hambre o de una guerra, ¿no? Pues no. Leo el titular completo. España dará papeles a 15.000 refugiados ucranianos. Que quede bien claro. Más cosas. Mirar qué titular más chulo para que veáis cómo nos controla la información la televisión y cómo dirigen nuestros odios, nuestros sentimientos, nuestras fobias y nuestras filias. No, otro titular también de un periódico, iba a decir el nombre, pero ya no quiero darle publicidad. Vale, también es digital y también era bastante independiente. Digo era porque cada vez se le va viendo más el plumero. No es demasiado tarde para librarnos de esta estúpida adicción al gas. Parece Borrell, ¿eh? Bueno, pues este periodista escribe en la columna diciendo que Europa es adicta al gas. Ya lo decía Antonio Turiel también hace muchos años, que entre el gas y el petróleo pues vamos a tener que buscarnos alternativas que no hay y vamos a tener que cambiar el sistema productivo, ¿no? Eso sí que es lo que tendríamos que haber aprendido ya, porque ya nos lo está avisando mucho tiempo los científicos, ¿no? No hacemos ni caso, ¿no? Pero ahora el periodista escribe este artículo y ahora ya leo el titular completo. No es demasiado tarde para librarnos de esta estúpida adicción al gas ruso. Del americano no dicen nada, ¿eh? El negocio con América tiene que continuar aumentando los barcos contenedores de gas líquido que nos cuestan el doble del gas natural,
Pero oye, el negocio es el negocio y los buenos somos nosotros, ¿no? Y hay que comprárselo a Estados Unidos. Y ahí no hay dependencia estúpida. En fin, ya se sabe que la manipulación está económica, social, política y de cualquier clase, ¿no? Y por supuesto, en este caso, geoestratégica. Bueno, vamos allá. Seguimos. Vox exige expulsar migrantes y acabar con la memoria histórica. Os dejo que penséis. ¿A qué migrantes hay que expulsar? ¿A los de Ucrania? ¿A los de Senegal? ¿A los afganos? ¿A los palestinos? ¿A los saharauis? ¿A quién hay que expulsar? Que nos lo explique vos, por favor. Si hay alguno por ahí que nos está escuchando, que nos cuente a quién hay que expulsar. ¿A qué se refiere con la palabra migrantes? Claro. No sabemos si se refiere a la gente que viene de los bombardeos en Gaza, a los de Libia que están vendiendo esclavos, a los de Afganistán con los talibanes, a los de Sudán matándose, a los del Congo con el coltán o con las materias raras. ¿A quién se refiere con migrantes? Y eso de acabar con la memoria histórica, ¿qué significa? ¿Que hay que quemar los libros de historia para que no sepamos lo que nos va a pasar si no recordamos lo que nos ha pasado? ¿Y la memoria histórica de quién? ¿De Ucrania, de Rusia, de la Segunda Guerra Mundial, de los 10 millones de rusos que pelearon contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial para detenerlos? ¿La memoria histórica de Franco, de Gaulle con Argelia, con las torturas en Argelia? ¿De los golpes de Estado de los Estados Unidos en la Operación Cóndor en los países de Sudamérica? ¿De a qué memoria histórica se refiere Vox? Llamadnos y nos lo explicáis. Como veis, hay muchas cosas de las que hablar. Muchos aspectos de la noticia, muchos aspectos del titular, ¿no? Como veis, no es muy sencillo tomar partido. Es lo que quieren, pero sin explicarnos nada. Y luego la última que tengo por aquí, el último titular que se puede leer de muchísimas maneras y que se puede manipular y se manipula. La última. Vox pide ayuda a la OTAN para frenar la inmigración. Vuelvo a preguntarle a los de Vox. ¿Inmigración de quién? ¿Los que vienen de los bombardeos en Ucrania, con los chavalines por la carretera a pie, bajo la nieve? ¿Los inmigrantes que vienen de Afganistán, que están encontrándose en la frontera polaca con temperaturas de 10 grados bajo cero, que tienen que dormir en el bosque a pelo? ¿A qué inmigración se refiere? ¿A los que vienen de Senegal para que se mueren de hambre? ¿A qué inmigrantes se refiere? ¿Y la OTAN está para frenar la inmigración? ¿Y la OTAN para qué está? ¿Cuántas preguntas, verdad? Mira, una periodista por ahí de un periódico, el Diario Público, ese sí, os lo recomiendo, decía un montón de preguntas, ¿no? ¿Por qué 3.700 lanzagranadas enviados a Ucrania? ¿Por qué no 5.000? ¿Por qué no 7.000? ¿Por qué no 20.000? ¿Son justas las que necesitan? Ametralladoras ligeras, fáciles de utilizar por la población civil. ¿Para qué? ¿Para que masacren a más gente civil? ¿Para que se armen grupos de extrema, lo que queráis? ¿Para qué? Tantas preguntas, ¿verdad? Bueno, recordar, os lo volveré a recordar cada programa, no estamos en guerra. Están en guerra algunos dirigentes políticos por algunos motivos que generalmente son dinero y poder. Y desde luego no queremos estar en guerra ni en Ucrania ni en ninguna parte del mundo. No queremos guerra y no estamos en guerra, y desde luego la mejor manera de parar la guerra es no estar en guerra nunca. Y por supuesto no elegir a nadie que se plantee ni mínimamente utilizar armas y por supuesto ni venderlas ni remotamente. Por cierto, España ha vendido 2.800 millones en armas a los países implicados en la guerra del Yemen. Armas, fabricantes de armas y negocio, eso sí, eso funciona de categoría en las guerras, ¿no? No solamente los fabricantes de armas, ¿no? Hay un montón de empresas en el mundo
que se están forrando con el negocio de la guerra, ahora que hace falta gas, petróleo, materias primas, armas, por supuesto, infraestructuras, y si no, que se lo pregunten con la reconstrucción de Irak, que aún sigue, ¿no? Bueno, esto en cuanto a las noticias que nos dan mucho juego para poderse preguntar muchas cosas en vez de tragarnos ruedas de molino, ¿no? Bueno, hoy tenía la impresora estropeada. Bueno, estropeada no, me he quedado sin tinta en el cartucho. Justo cuando estaba imprimiendo 2 o 3 artículos de varios periodistas hablando precisamente de esto, de lo que estoy contando, ¿no? De cómo nos manipulan, de cómo nos mienten. Y no os puedo leer ninguno porque la verdad es que cuando me he puesto a imprimir salía en blanco. Con lo cual, la semana que viene seguiremos hablando del tema porque estaremos exactamente igual. Ojalá me equivoque. Un poquito peor, porque cada día que pasa la intransigencia aumenta, ¿no? A medida que pasas más horas delante de la televisión, la gente va radicalizándose en sus posturas porque deja de ver cualquier otro aspecto que pueda presentar preguntas curiosas, ¿no? Por ejemplo, hablando de preguntas curiosas, podríais preguntaros, por ejemplo, ¿no? Yo no sé, si queréis. Mira, la propaganda y el cinismo. Esta semana, al principio de la semana, estaba oyendo la radio. La radio de vez en cuando, mientras voy en el coche, es lo único que utilizo de la información general que tenemos por aquí, ¿no? Voy a tener que pagarla también, por supuesto. Porque también manipulan, también condicionan la manera de pensar, también siembran el odio, los bulos, la falsedad, y te quieren embarcar en una guerra y en que elijas un bando. Como decía un periodista, dice, cuando estábamos en las calles pidiendo no a la guerra, no a la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, nadie nos acusó, a los que estábamos diciendo no a la guerra, que estábamos apoyando a Saddam Hussein. Y sin embargo ahora, a los que decimos no a la guerra, sea la que sea, nos acusan de ser partidarios de Rusia. Agárrate. Bueno, pues ahora que estamos hablando de propaganda, el lunes, mientras voy por el coche, con el coche por ahí en marcha, me escucho un comentario y yo digo, esto no puede ser verdad. Y es verdad. En una, ¿cómo se llama? En un festival cinematográfico, no recuerdo si era en Sevilla, en Andalucía, pero es igual, es que en cualquier parte del mundo ocurre lo mismo ya, ¿no? Se hacían el centenario del nacimiento de un autor, de un escritor de novelas, de literatura, ruso. Ahora cada vez que oís la palabra ruso os entra un repelús, ¿verdad? Ya nos están condicionando. Esto es como el perro de Pavlov. Cuando te ponen un timbre para cada vez que hay comida, te pones a salivar cuando oyes el timbre, ¿no? Pues esto es el perro de Pavlov. Ahora nos están acostumbrando a que cada vez que oímos la palabra ruso o Rusia, malo, enemigo. Como veáis, para que veáis cómo nos condicionan. Bueno, pues decía que un escritor ruso, se cumplía el centenario de su nacimiento, y había escrito el guión de una película que es emblemática, una película que ya tiene 50 años. Y en el festival en el evento cinematográfico iban a proyectarla, ¿no? Se llama Solaris. Para algunos es una obra maestra, ¿no? Pero decidieron suprimirla porque era boicot a Rusia. A mí me parece una barbaridad, ¿no? Que alguien hace 50 o 100 años escriba una obra de arte, una película, una poesía, una escultura, un cuadro genial, y simplemente por el hecho de que ahora toca boicot a, ya no toque verlo, ¿no? Me parece una barbaridad. Pero resulta que por ahí en una universidad en Italia, unas charlas sobre Dostoyevsky, la universidad decidió suprimirla, porque Dostoyevsky es ruso. Me imagino que habrán prohibido a Tolstoy, a todos a Gorky, a todos, no conozco demasiados autores rusos, pero me imagino que los habrán prohibido a todos, ¿no? Y esta mañana me preguntaba yo,
si prohibirán la proyección de Doctor Cibago cualquier día, ¿no? Pero sí, seguro. Porque esta mañana, mientras estaba informándome, me entero, en un artículo que hablaba de otras cosas, de que hosteleros en Andalucía le han cambiado el nombre a la ensaladilla rusa. Y si no fuera porque es para ponerse a llorar, daría risa. Porque la ensaladilla rusa no es rusa, claro. Y ponerle ensaladilla Kiev a la ensaladilla rusa nos da una idea de hasta qué punto el control y la propaganda han dado su efecto totalmente. En fin, algo me falta para comprobar qué es lo que ocurre con el algoritmo para que controle a la gente de esta manera. Fíjate, es curioso, me encuentro cuando te pones a hablar de cualquier tema de estos espinosos, te encuentras con que cuando la maquinaria de control y propaganda ha funcionado perfectamente, la gente ya no te escucha, directamente cierra los oídos, ¿no? Ese es uno de los mecanismos del algoritmo, ¿no? Supongo yo. Conseguir que cuando alguien te dice lo contrario de lo que tú estás pensando, directamente cierras los oídos y no le escuchas. Es una manera de manipular perfecta. Bueno, y vamos a poder comprobarlo, ¿no? Mira, vamos a ver un ejemplo perfecto. Mira, ya que tenemos aquí el tema este al día y los últimos minutitos vamos a divertirnos un poco con el tema. Bueno, divertirnos, no es para ponerse a reír, ¿no? Pero en fin. Os leo titulares, ¿no? Porque si no, alguno dirá que estoy manipulando la información y no es plan. Ya sabéis que yo procuro informarme bien cuando algún titular me llama la atención, porque digo, hay algunos que parecen broma, ¿no? Y entonces tienes que mirar varios periódicos o varias agencias de información para comprobar que es cierta, ¿no? Bueno, pues para que veáis que no soy yo el que lo dice, voy a leer varios titulares. Vale, vamos allá. El rey se enriqueció defraudando a Hacienda en lo peor de la crisis económica. 4 de marzo de 2022. Creo que es el diario.es. Vale. Fijaros lo que nos dice el titular. Primero, que tenemos un rey. A estas alturas del siglo XXI, un rey es una cosa que se plantó en los orígenes de la historia, cuando los imperios tenían ejércitos, conquistaban otros territorios y para justificar el poder de uno sobre todos los demás, decían que el rey o el emperador había sido elegido por Dios. ¿Os suena? Bueno, pues en 2021 seguimos hablando de un rey, aquí en España, tela marinera. Un rey que tendrá un hijo o una hija, depende cuando les interese, que le sucederá en el trono por la gracia de Dios, dice las monedas en todas partes, ¿no? Bueno, pues tenemos un rey y se enriqueció. Al rey le pagamos 200 y pico mil euros al año, 20.000 euritos al mes, pero no era bastante, había que hacer negocios aparte. Se enriqueció. Está mal que tengamos un rey, está mal que se enriquezca aparte de su sueldo, los 20.000 euritos al mes, gastos pagados, por supuesto, vivienda, mantenimiento, estudios, vestido, regalos, todo eso aparte. Bueno, pues aparte se enriqueció. Bueno, vamos a admitir pulpo como animal de compañía. El rey, ¿lo admitimos? No, pero vale, tira. Se enriqueció, es un desastre, pero va, tira. Pero no, se enriqueció defraudando Hacienda. Es decir, el rey, que en teoría, según la Constitución, defiende a la patria y a los ciudadanos patrios, se enriqueció defraudando a sus ciudadanos, defraudando a Hacienda. Está mal, está muy mal, está pésimo, pero seguimos. El rey se enriqueció defraudando a Hacienda en lo peor de la crisis económica. Esto me recuerda, ¿no? ¿Os acordáis con la crisis de la estafa? Y ya se me ha escapado la manipulación. En el 2008, los bancos se quedaron con todos los pisos del planeta Tierra gracias a que la gente no pudo pagar las hipotecas. Un maravilloso negocio, ¿no? Se fueron al desastre económico millones de personas en el mundo y
a continuación vino la del COVID, ¿no? Bueno, pues mientras millones de personas se iban a la ruina, perdían sus casas, se quedaban en la calle, se quedaban sin trabajo, sin dinero, sin nada, pues el rey se enriqueció defraudando a Hacienda en lo peor de la crisis económica. Hizo lo mismo en la estafa del 2008, ¿no? Mientras aquí en España estábamos cayendo como moscas, él estaba cazando en Botswana, ¿os acordáis? Cazando en Botswana. ¿Sabéis lo que cuesta cazar un elefante? Preguntadlo a vuestros amigos que van todos los días de fin de semana a Botswana a cazar y os dirán lo que vale cazar un elefante. Bueno, pues mientras millones de españoles se iban a la calle, mientras los bancos se quedaban con sus casas, el rey estaba cazando elefantes. Pero en 2020 el rey se enriqueció defraudando a Hacienda en lo peor de la crisis económica. Periódico diario.es, el día 4 de marzo. Vale, seguimos. Otro titular el día 4 de otro periódico digital. La Fiscalía Española eleva a 56 millones de euros lo que defraudó el rey. Os voy a contar una cosa para que... Lo he contado en varias ocasiones, pero me vale muy bien porque es que es muy fácil de entender. Cuando uno habla de 56 millones de euros, dice, uff, qué gordo, ¿cuánto? ¿Qué cantidad de dinero? Bueno, os lo voy a poner explicado de una manera que lo vais a entender fácil. Tú, que me estás escuchando, hombre, mujer, adolescente, joven, viejo, cuando te pongas a trabajar, si tienes la suerte de trabajar toda tu vida, durante 50 años, desde los 20 hasta los 70, y cobras un sueldecito decente, normalito y corriente, no estamos hablando de 200.000 euros al año como el rey, no, estamos hablando de un sueldo como el que te sales cuando vas ahí a la calle y entras en la fábrica o en el negociete que tienes en la misma calle, ¿no? Bueno, pues cobrando durante 50 años un sueldo normalito, consigues, si no te lo gastas, nada, es decir, si alguien te mantiene todos tus gastos, si tú trabajas durante 50 años con un sueldo medio normalito, ganarás 1 millón de euros. Bueno, pues la Fiscalía dice que el rey defraudó 56 millones. Vale, seguimos. La Fiscalía avisa al rey de que Hacienda le está investigando. Tú que me estás escuchando, me imagino que todos los días, cuando llega la época de la declaración de la renta, recibes un aviso de la Fiscalía para decirte, oye, que los 1.000 euros que cobraste de las garrofas, Hacienda te los va a investigar. ¿Verdad que sí? Todos los días recibimos avisos de la Fiscalía para que sepamos que Hacienda nos está investigando. ¿Verdad que sí? Pues no. Pero en este caso sí, la Fiscalía avisó al rey de que le estaban investigando Hacienda para que regularizara y así pudieran darle carpetazo al asunto de la defraudación a Hacienda, ¿no? Y así se puede ir con de rositas sin que le pase absolutamente nada, ¿no? Luego nos cuenta otro, esto fue esta semana, la fortuna del rey a buen recaudo en Abu Dhabi. Y nos cuentan por qué. Porque Abu Dhabi es un paraíso fiscal en el que nadie controla las cuentas de nadie. Nunca, jamás en la vida le van a preguntar de dónde saca el dinero, de cómo sistema lo ha utilizado y, por supuesto, no le van a pedir ni un céntimo de impuestos. Perfecto, ya sabemos por qué está en Abu Dhabi. El día 7 de marzo nos cuentan, al rey la declaración de la renta le sale a devolver. Y ayer un periódico digital nos pregunta, ¿quién paga la estancia del rey en Abu Dhabi? Una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, pues para que veáis en qué mundo estamos, esta semana, el martes, en la portada del diario ABC, creo que es el tercer periódico más leído en España, titula Juan Carlos I,
regreso necesario a España. Como veis, no solamente estamos manipulados, nos están escupiendo en la cara. En fin, hemos terminado el programa para no complicar la vida más y seguiremos hablando de más cosas interesantes y curiosas sobre la manipulación y sobre la guerra el próximo jueves.